Ok, comenzamos, seguimos la sesión. Confírmeme por favor si están viendo la imagen y si están escuchando. Sí, Todo profe, bien, todo profe, se bien. escucha, todo bien. Ok, sigamos, pues. Ahí disculpen, pero hay que seguir adelante. Entonces, luego tenemos un informe que se llama Cambios en el Patrimonio. El patrimonio es una cuenta o un grupo del grupo 3 que no se mueve como las demás cuentas todos los meses. Se mueve esporádicamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la cuenta del patrimonio? ¿Qué registra la cuenta del patrimonio? A ver, lo escucho. ¿Qué registra la cuenta del patrimonio? ¿Quiénes son el grupo patrimonio? Los accionistas. Los accionistas. Entonces, cuando tenemos utilidades o ganancias, se va a mover la cuenta que miran ustedes ahí, que se llama resultados, ¿verdad? Los acumulados son los de varios años y los del periodo son el ejercicio que está corriendo, pero eso solo lo podemos ver hasta final de año, como quedamos. Entonces, Entonces, como solo una vez al año se mueve, por ejemplo, las utilidades del periodo, entonces vamos a ver movimientos solo hasta que finalice el año. Cuando trasladamos, vamos a ver eso. Al final del periodo, cuando se hace el cierre contable, lo que se hace es cancelar todas las cuentas acumulativas. ¿Cuáles son las cuentas acumulativas? Ingresos, costos y gastos. Esas son las cuentas acumulativas, ingresos, costos y gastos. ¿Me están viendo en pantalla? Sí, No, yo sí, no las miro a profe. ustedes, qué barbaridad. Ok, entonces, las cuentas ingresos, costos y gastos, cuando se hace el cierre, lo que se hace es cancelar. ¿Dónde acumulan los ingresos? ¿Dónde se registran los ingresos? ¿Cuándo incrementan los ingresos? En el debe, en el haber. ¿Cuándo y cómo? Cuando vendemos. Entonces, cuando estamos vendiendo, registramos los ingresos en el haber o en el debe. A ver, lo quiero escuchar. En Hola. el haber. En el haber, ok, entonces ella va acumulando en el haber todos los registros, todos los registros. Entonces, al final del periodo, digamos que vendimos $1.000.000. Entonces, al final del periodo, yo hago la cancelación del monto total de ese $1.000.000 y le hago un débito para dejarla en cero. ¿Y contra cuál cuenta la voy a hacerle la contrapartida? Porque ustedes saben que hablamos del Pacholi que decía no tenemos deudor sin acreedor. Entonces, si yo hago un registro en el debe, ¿qué tengo que hacer? También tengo que hacer un registro en el haber. ¿Y cuál cuenta es la que yo voy a utilizar? La cuenta que se llama utilidad del periodo. Igual cuando hagamos los costos ¿dónde se registran el incremento? ¿En el debe o en el haber? Cuando estamos reconociendo los costos, ¿en el debe o en el haber? Los escucho. Se están metiendo a ver la clase, a ver el cuaderno. Los costos, ¿cuál es su naturaleza? Hola, cero todos, pues. Nadie contesta. En el debe. En el debe. Entonces, todos los costos y gastos que también son en el debe, porque si me pongo a preguntarle, ya vi que vamos a pasar la sesión 3 horas. Entonces, todos los costos y los gastos, su registro de su naturaleza cuando incrementan es en el debe. Entonces, digamos que al final del periodo, entre costos, tengo yo $250,000, 250,000 y tengo 500,000, medio millón en los gastos. Entonces, yo al final del periodo voy a revertir todo ese saldo que está en el debe, yo voy a hacer un registro en el haber para llevarlo a cero. ¿Contra cuál cuenta lo voy a hacer? Contra la misma cuenta, utilidad del ejercicio. Pero en vez de hacer un haber, un debe como en los ingresos, vamos a hacer un haber porque yo primero estoy revirtiendo el debe con el haber, en el caso del costo, ¿verdad? Entonces, yo voy a dejarla en cero. Entonces, como yo ya tengo en el costo 250,000 en el debe, yo voy a hacer un registro en el haber de 250,000 para que me quede en cero la cuenta. Entonces, como yo hice un haber, yo voy a hacer un registro del debe como contrapartida en la cuenta de utilidad del periodo o el resultado del periodo. Igual para los gastos.
digamos que no gasto, yo tenía en el ejemplo que les di, es $500,000. Entonces, como yo tengo ese acumulado en el debe, yo voy a hacer un registro en el haber por el $500,000 de dólares, pero como estoy haciendo un haber, yo tengo que hacer un debe. ¿Dónde voy a hacer el debe? En la cuenta utilidades del periodo. Y ahí se cancelan las cuentas. Cuando yo ya tengo la utilidad del periodo, ustedes miran ahí, hay una cuenta que se llama resultados acumulados. Entonces, para poder iniciar el año que viene, o sea, cuando ya tengo en cero para comenzar en el 2027, por ejemplo, yo voy a sacar, dependiendo si me quedó en débito o crédito, el saldo. ¿Qué significa esto? ¿De qué naturaleza es la cuenta de utilidad en el patrimonio? ¿De qué naturaleza es el patrimonio? Porque utilidad es parte del patrimonio. ¿Qué naturaleza es el patrimonio? En el haber. En el haber. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me quedó saldo en el haber, significa que yo tengo utilidades. Pero si a mí me quedó saldo en el debe, como su naturaleza no es deudora, entonces significa que yo tuve pérdida. Y no importa dónde quedó, porque yo no la voy a dejar ahí en el periodo, solo a materia del informe financiero que nosotros lo presentamos, eso lo vamos a explicar después. Al iniciar el otro año, yo tengo que cancelar. Si tengo en debe, yo tengo que hacer un haber. Y si tengo un haber, si tuve utilidades, yo tengo que hacer un debe y eso se traslada a la cuenta de los resultados acumulados. Entonces, llegando al tema del estado de cambio en el patrimonio, la cuenta o ese informe se va a mover cuando las cuentas de patrimonio tengan movimiento. Pero ustedes lo van a presentar aunque no tengan movimiento, entonces ustedes solo van a agarrar los saldos que tiene, si tuvo movimiento o no tuvo movimiento, y ustedes van a reportear los saldos que tenga la cuenta. Si la cuenta no tuvo movimiento, como en ANIS para pymes, se tiene que poner comparativo el mes anterior y el mes actual, igual en los años. Cuando cerramos el cierre, se pone los saldos del año anterior y los años del año que está finalizando. Se hace comparativo, eso lo vamos a ver ahí. Entonces, el monto va a ser el mismo. ¿Verdad? Pero cuando tiene movimiento, entonces ahí es donde nosotros miramos si el patrimonio incrementó, si el patrimonio disminuyó. ¿Cuándo aumentó el patrimonio? Cuando tuvimos utilidades o cuando los accionistas dieron o participaron, dieron más dinero o propiedades para incrementar el patrimonio como aporte, o cuando tuvimos utilidades o ganancias, el patrimonio incrementa. Y cuando disminuye, es cuando un accionista se retiró y pidió su plata o cuando tuvimos pérdida en el ejercicio o en el periodo en cuanto a la operatividad de la empresa. Entonces ahí nosotros estamos viendo los cambios en el patrimonio y ese es el tercer informe que conforme las NIF para PYME debemos elaborar. Preguntas. Yo como les digo, no les voy leyendo la teoría que está ahí porque ustedes asumo que la van a leer y yo se los explico en idioma que me puedan comprender. Y si no tienen preguntas, pues yo entendería que estamos bien. Todo No, bien, profe. sí. Ok. No sé por qué no se va a mover acá esto. Luego tenemos otro informe que se llama flujo de efectivo, ¿verdad? El flujo de efectivo es un informe que se elabora, ahí miran ustedes un montón lo pueden ver mejor cuando estén solos y lo hacen un zoom grande. El flujo de efectivo es un informe que se prepara donde se muestra únicamente cuando entró plata y salió plata de la empresa. Es decir, si pagamos y salió plata de caja y banco, se presenta en el informe en los movimientos y se secciona con tipos de movimientos. Entonces, en el primer grupo tenemos los movimientos de operación o las actividades de operación. ¿Cuáles son las actividades de operación? Todos aquellos registros contables que se hacen por la operación de la empresa, por el giro del negocio de la empresa. Es decir, si la empresa se dedicaba a comprar y vender vehículos, cuando él compró o importó un vehículo y lo compró a Japón, por ejemplo, él tuvo que haber sacado plata, transferido la plata a los japoneses y los japoneses nos entregan un carro a nosotros. Entonces, esa salida de plata se reportea en el flujo de efectivo como salida de efectivo, ¿verdad? Y se pone en el grupo de las actividades operativas. También tenemos otro grupo que se llama las actividades de inversión y final tenemos las de financiamiento. Espérenme que alguien me esté escribiendo que no entra y que ahora hay 16 y después habían 14. Eso significa que se están conectando tarde.
Permítame, bueno, ahí estamos entrando ahí con alguien tarde, pero yo ya casi que voy finalizando, pero no les puedo decir que no porque después van a decir que les quitamos el derecho a estudiar. Ok, entonces, en el flujo de efectivo, nosotros vamos a reportear en ese informe cuando entra y sale dinero. Si no entra y no sale dinero, no tenemos por qué tomarlo en cuenta. Entonces, es un reporte que utiliza y la mayoría de los empresarios lo que necesita saber es mi plata que está saliendo, ¿en qué la estoy invirtiendo o qué estoy pagando? Y cuando estoy recibiendo plata, lo que a mí me interesa saber es por qué estoy recibiendo plata. Si es de operación, estoy vendiendo. Si es de inversión, entró plata, es porque las inversiones que compré en acciones, en la bolsa de valores, me están generando intereses. O porque compré bonos al Estado y me están generando intereses, entonces las inversiones me están dando algo. No, esas son de financiamiento. Las de inversión vamos a ver cuando la empresa compra patrimonio. Cuando la empresa está comprando patrimonio para la empresa, por ejemplo, computadoras, por ejemplo, maquinaria, por ejemplo, estoy invirtiendo hasta para las capacitaciones al personal, estoy invirtiendo en capacidades tecnológicas, en inteligencia artificial, que ahora está de moda, y tuvimos una capacitación un día de esto, o invertimos en laptop para nuestros vendedores y tenemos inversión a la empresa. Y cuando estamos invirtiendo también, más adelante vamos a ver eso, es en las bolsas de valores, que es algo más complicado, estamos invirtiendo en bonos y esas cosas, pero son otros tipos de inversiones que ya se hacen pues en contabilidad. Uno no lo vamos a ver, pero eso lo voy a explicar rápidamente. Y luego tenemos las de financiamiento, cuando hacemos un préstamo al banco, por ejemplo. Entonces entró plata porque el banco me prestó, pero cuando le tengo que pagar al banco la cuota, entonces salió plata. ¿Por qué? Porque me prestó el banco en algún momento y ahora yo tengo que pagar los intereses por ese financiamiento que me dio el banco. Entonces, el flujo de efectivo lo que va a mostrar es por grupo, en operativo, cuando es giro del negocio, por ejemplo, cuando estoy pagando salario, sale plata, es operativo. Cuando yo compro el vehículo, que pagué plata por el vehículo, salió plata, es operativo. Pero si yo voy a invertir, compré computadoras, por ejemplo, un edificio, salió plata, recibí el edificio, la computadora, salió plata porque yo estoy invirtiendo en mi empresa. Y entró o salió plata cuando estamos recibiendo financiamiento, cuando recibimos un préstamo o cuando estamos pagando. Esos son ejemplos, ¿verdad? Hay un montón de tipos de gestiones operativas, hay un montón de gestiones de carácter de inversión y hay un montón de actividades de financiamiento. Entonces, pero en este informe lo que se reportea es eso, que entra y sale la plata únicamente. Hay dos métodos, el directo y el indirecto, y el que yo más utilizo, pues porque creo yo que es el menos complejo, que es el directo, que nosotros agarramos el saldo de la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo o caja y banco, como dicen los principios de contabilidad, y vamos restando y sumando por grupo las entradas y la salida de plata. Y el saldo final que está abajo, o sea, todo lo que nos dio de la entrada y salida de dinero, tiene que ser el mismo saldo actual de lo que tenemos en las cuentas de caja y banco. Es decir, si yo tenía 1 millón estamos en junio, en mayo, yo tenía 1 millón y entonces entró y salió plata de operaciones, gasté y recibí plata. Y después invertí y entró y salió plata. Y después tuve financiamiento y entró y salió plata. Y esa suma y resta me dieron, por ejemplo, 1 millón más o 1 millón menos. Ese saldo va a estar en el saldo actual al 30 de junio de lo que yo tengo en caja y banco. Es decir, tiene que pegar el saldo anterior de caja con el saldo actual de caja al final del mes. Tiene que cuadrar todos esos movimientos que ustedes ven ahí, que pues no nos va a dar tiempo de ver eso porque no corresponde a contabilidad uno. Creo que eso anda en contabilidad 3 o por ahí. Creo que por ahí anda en contabilidad 3, por ahí creo que anda eso, o en contabilidad 2, no me acuerdo, pero es más adelante. Pero ese es un informe. ¿Y ese de dónde lo sacamos? Del grupo de los movimientos de efectivo. ¿Cuáles son dónde está el grupo de los movimientos de efectivo? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o gastos. ¿Dónde está el flujo de efectivo, el efectivo equivalente al efectivo? Yo solo expliqué al inicio de las clases El activo, y ahí lo miramos. el Venlo activo, ¿eh? El en el activo. activo. Pero nosotros ahí no vamos a hacerlo como lo formalmente que vimos en el balance, en el estado de resultados, sino que
esos nombres que miran ustedes ahí, por ejemplo, provisión por tal cosa o gastos por tal cosa, es lo que realmente pasó. Si yo digo gastos de salario, entonces yo pongo ahí gastos de salario, 1 millón, salió 1 millón por gastos de salario en operaciones. Computadora, yo compré computadora, inversión en equipo, que la cuenta que yo les expliqué es mobiliario, planta y equipo. Entonces, en la cuenta equipo. Entonces, inversión, ¿por qué? Por compra de equipos de cómputo. Y ustedes ponen el valor que salió de caja o banco en ese reporte. Y luego recibí préstamos. Entonces, en los de financiamiento, ¿verdad? Eh, crédito recibido por el banco, cualquier cosa les digo, entonces tienen unos nombres en la cuenta, vamos a decir crédito bancario, ¿verdad? O préstamo bancario, como ustedes lo miren ahí, y tuve un ingreso en caja porque me prestó un banco, pues. Y entonces ahí al final vamos a tener el saldo que tenemos en caja al cierre del periodo, iniciando del saldo del mes anterior. Entonces, el saldo anterior y todos los movimientos que pasaron en caja y banco tienen que ser el saldo que yo tenga en caja y banco al cierre del periodo. Preguntas hasta ahí. Ya casi terminamos, no se aflijan. ¿No hay preguntas? No, Sale el profe. examen y no hay preguntas. Ok, y luego por último tenemos las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros son escritos o razonamientos que nosotros ponemos al final de los informes financieros de los movimientos más representativos de la empresa. Es decir, incrementaron mis activos, y yo pongo en mis notas, ¿por qué incrementó mis activos? Ah, en la cuenta de efectivo equivalente al efectivo incrementó en 1 millón porque hubo un incremento en las ventas y entonces nosotros tenemos 1 millón de ingresos que recibimos en el periodo y fue abrupto, el 200% incrementó, voy diciéndoles cualquier cosa. Entonces uno razona ahí por qué hubo ese incremento de plata en las cuentas de caja y banco. Y eso se llama notas, notas explicativas. Cuando adquirimos un préstamo que se va a pagar a 6 años, por decirles así, entonces ustedes van a ver en el estado financiero que el banco tal vez tenía medio millón, pero nos prestaron 10 millones y ustedes van a ver ahí en las operaciones que andan entre 9 y 10 millones y entonces uno queda ahí, ¿y de dónde salió esa plata? Entonces las notas de los estados financieros se van poniendo en orden conforme los grupos de cuentas que tenemos y vamos razonando por qué ese incremento de un periodo al otro y vamos poniendo las notas a los estados financieros. Entonces este informe es explicativo, que es el que más le utilizan los auditores para orientarse hacia el razonamiento y el entendimiento de los informes financieros que presentamos anteriormente. Entonces, en otras palabras, los estados o las notas a los estados financieros representan información referente a qué? A la base que se ha preparado el estado financiero, a las políticas que se han utilizado, por ejemplo, el pago de impuestos y un desglose de todas las cuentas que van en el orden que es de balance, estados de resultados, de patrimonio y flujo de efectivo. Preguntas. Si no hay No, profe. preguntas, estamos finalizando. Luego yo con más comodidad, el próximo día de clase vamos a seguir explicando la tercera presentación y eso es lo que va a entrar al examen. Ya los exámenes están preparados, ¿verdad? Yo lo había planificado así, por eso es que estamos hoy aquí y nos vemos el sábado que viene, entonces si Dios lo permite. Y como no nos ha dado tiempo de acumular por la naturaleza que nos pasó, ¿verdad? Que yo lo conocí poco después de que iniciaron las clases, ¿verdad? Entonces, vamos a acumular. En la primera hora vamos a ver la presentación y en la última hora vamos a acumular. ¿Estamos de acuerdo? Así que no les dejo tareas por el momento, las tareas van a ser luego. Dale, pues, profe, cuídate. Ok, si no es más, buenas noches, mucho Gracias, gusto. profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Bueno, noches. buenas noches, bendiciones, adiós. Buenas noches.